Buenos días, mi nombre es Sergio. Soy estudiante del ciclo formativo de grado superior de procesos de calidad en la industria alimentaria en el Instituto Virgen del Remedio de Alicante y voy a presentar un trabajo acerca del seitán tradicional o auténtico para el módulo de tecnología alimentaria. Índice. El índice consta de la introducción, historia, elaboración del seitán, materias primas, propiedades organolépticas, diagrama de flujo, información nutricional, variedades del seitán, defectos, normativa técnico-sanitaria, alerta alimentaria y bibliografía. Introducción. En pleno siglo XXI, la industria alimentaria sigue buscando alternativas de origen vegetal para encontrar soluciones a las nuevas formas de alimentación que están adquiriendo mayor relevancia en la sociedad actual. Esta búsqueda está directamente relacionada con la corriente del veganismo. El fomento y consumo de proteínas de origen vegetal está siendo de gran interés para una parte de la población mundial. No debemos olvidar que hay personas que no son veganas o vegetarianas y que consumen este producto por múltiples razones. Los motivos más frecuentes son problemas de salud, como por ejemplo diabetes, sobrepeso, hipercolesterolemia, una forma fácil para conseguir masa muscular, en el caso de los deportistas, principios éticos evitando el sufrimiento animal, principios filosóficos pretendiendo recuperar la dieta mediterránea original. Existen varios alimentos vegetales muy conocidos hoy en día. Para este trabajo nos centraremos en el seitán, también llamado carne vegetal o carne de gluten de trigo, que es un preparado alimenticio a base de gluten de trigo. Historia consta de origen, evolución y etimología. El origen del gluten de trigo. La primera referencia que se tiene del gluten de trigo está en la Qimin Yaoshu, que fue una enciclopedia agrícola china escrita por Ya Xiexi en el 535. Posteriormente, en el siglo VI, las fábricas de tallarines de gluten de trigo, Bo Duo, eran muy famosas en China. No cerraban por las noches. En el siglo XI, durante la dinastía Song, se llamaban a estos tallarines de gluten Nian Jin. Debido a los preceptos morales de los budistas primero y quinto, estos debían abandonar la carne en favor de la dieta vegetariana en el siglo VII. Cultivaban cereales antiguos como el trigo Manitoba de forma ecológica y sin pesticidas. Experimentaron durante mucho tiempo con el trigo, al que aplicaron diversos procesos tecnológicos, buscando un producto fácil de masticar y que cubriera sus necesidades nutricionales. Tras un tiempo, descubrieron que transformar una masa de gluten de trigo y lavarla con agua varias veces y hervirla en una salsa con múltiples alimentos vegetales, consiguieron un preparado esponjoso y consistente. Fue el descubrimiento del seitán o carne de Buda en honor a Buda. Evolución. El químico italiano Jacobus Bartholomeus Beccarius describió en 1728 las primeras fracciones de las proteínas del gluten. Se le considera el padre y el descubridor del gluten científicamente. A mediados del siglo XX se produjeron grandes flujos migratorios asiáticos con destino a Norteamérica. Los migrantes japoneses de orientación macrobiótica introdujeron el seitán en Estados Unidos a través de los mormones y adventistas del séptimo día en el año 1940. Posteriormente, se extendió entre los vegetarianos estadounidenses en 1959. Se importó desde Norteamérica hasta Europa en el 1962 la cultura del vegetarianismo. Pero el inglés Donald Watson contribuyó a su expansión por Inglaterra a través de la Vegan Society, que él mismo fundó en el año 1949. En 2006, con la aparición de organizaciones animalistas en España y su defensa progresiva del vegetarianismo, comienza a conocerse el seitán en España. Etimología. La palabra seitán proviene de la expresión japonesa Shokugutsusei Tampaku, que significa proteína vegetal. Si cogemos la última vocal de la primera palabra y la primera vocal de la segunda palabra, obtendremos seitán. La denominación de seitán es un neologismo de origen japonés y fue acuñado en 1961 por George Osawa, un filósofo japonés, fundador del sistema macrobiótico. Elaboración del seitán. Materias primas: harina trigo gran fuerza, agua, salsa de soja, alga kombu, ajo y jengibre. La harina de trigo gran fuerza. La harina de trigo se define como el polvo más o menos fino que se obtiene de la molienda del trigo cereal y es una de las harinas más comúnmente empleadas para el consumo humano. El trigo es una gramínea de milenaria antigüedad que se ha cultivado desde los tiempos prehistóricos. Es rico en carbohidratos, fibra, vitaminas del grupo B y contiene entre un 65 y un 70% de almidones y entre un 9 y 14% de proteínas.
Las proteínas más importantes son la gliadina y la glutenina, que son las que conforman el gluten. Se denomina harina de fuerza de un cero a la harina de trigo que por la fuerza que hay que realizar para amasarla, una fuerza mayor o igual de 350 julios, es rica en gluten, que es la parte insoluble, por la que se retiene mucha agua y forma masas consistentes y elásticas. La proteína debe ser mayor o igual a 14%, según el Real Decreto 677/2016 de 16 de diciembre. Utilizaremos la harina de trigo gran fuerza como base en la formación de gluten y posterior elaboración del seitán. Agua es el segundo componente mayoritario de la masa y es el que hace posible el amasado de la harina. El agua hidrata la harina, facilitando la formación de gluten y con ello el trabajo mecánico del amasado se le confiere a la masa sus características plásticas, es decir, la cohesión, la elasticidad, plasticidad y tenacidad. La mezcla de la harina con el agua durante el amasado produce la formación de la red de gluten. La presencia de agua es también necesaria para producir una pequeña fermentación, el lavado y la cocción posterior. Es importante tener en cuenta que las aguas duras fortalecen el gluten y las blandas, es decir, alcalinas, tienden a ablandarlo. El agua debe ser apta, potable y controlada microbiológicamente. Salsa de soja. La salsa de soja en su forma actual se creó hace 2200 años durante la dinastía Han occidental y pronto se extendió por todo el este y sudeste de Asia, donde se utilizó en la cocina y como condimento. En la elaboración típica de la salsa de soja se emplean 4 ingredientes: soja, trigo, sal y agua. Como ocurre con otros alimentos que se elaboran con pocos ingredientes simples, la selección de la materia prima debe ser sumamente cuidadosa, ya que influye en el producto final. Líquido de color marrón de oscuro brillante, tiene un sabor salado y agrio y un olor característico a mar. En definitiva, utilizaremos esta salsa de soja para darle color, aroma al seitán y un toque salado característico. Alga kombu. En alga kombu se llama Laminaria ocholeuca en el Atlántico y Laminaria japonica en Japón. Es el alga más larga del mar, originaria de Japón, con un sabor algo dulzón pero intenso debido a su alto contenido en fructosa, es carnosa y de color verde amarillento. Este alga se ha hecho famosa gracias a su uso en la cocina japonesa y vegetariana principalmente. Contiene ácido algínico. Al ingerirlo nos sacia y regula el tránsito intestinal. Su contenido en ácido glutámico contribuye a hacer más digestivas las comidas. Tiene un alto contenido en yodo, hierro, calcio y potasio. Es un alimento prebiótico y es el responsable del sabor umami, es decir, el sabor sabroso. En definitiva, con este alga aportaremos una gran cantidad de minerales, un poder saciante, una mayor digestibilidad y un sabor sabroso al seitán. Ajo. Originario de las estepas de Asia Central, el ajo es una planta cultivada desde hace miles de años y utilizada como medicamento por los médicos de la antigua India. Emigró hacia Egipto pasando por Asia Menor. El ajo Allium sativum es una especie tradicionalmente clasificada dentro de la familia de las liliáceas, pero que actualmente se ubica en la de las amarilidáceas. El ajo se caracteriza por ser muy rico en vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9. También podemos encontrar las del tipo A, C, E y K. Asimismo, también posee muchos minerales como el fósforo, el potasio, magnesio. La lisina es un líquido de color amarillo y fuerte olor, es una de las sustancias causantes del espectacular aroma del ajo. Por su composición, el ajo tiene efectos antisépticos, vasodilatadores, diuréticos, antiinflamatorios y anticoagulantes que influyen positivamente en muchas enfermedades. En definitiva, utilizaremos el ajo en el seitán por sus propiedades antisépticas, antimicrobianas y porque de alguna forma ayuda a conservar y alargar el tiempo de vida útil del seitán. El jengibre, Gingiber officinale, es una especie de planta medicinal utilizada desde antiguo, procedente de Asia Central y del sudeste asiático. Se conoce al menos desde la dinastía Zhou. Se cultiva en todas las regiones tropicales y subtropicales de Asia, en partes de África, en Brasil y Jamaica. La importancia nutricional del jengibre reside en su amplísimo espectro de aceites esenciales, del 2,5 al 3%, y sustancias picantes no volátiles. Los principales componentes de la fracción de las sustancias picantes son los gingeroles, con un 25%. Un contenido elevado en gingeroles y un sabor picante intenso son señal de frescura y calidad. Los gingeroles son semejantes al ácido acetil salicílico, por lo que se presentan un efecto analgésico. Son antagonistas de la serotonina, neurotransmisor. Los gengiroles actúan en el estómago y el intestino contra la flatulencia, los espasmos y las náuseas. Utilizaremos el jengibre en la elaboración del seitán por sus propiedades antibacterianas, fúngicas por el aporte extra de minerales, principalmente selenio que aumenta las defensas,
y magnesio que regula la función muscular y nerviosa, y por su aportación de un sabor ligeramente picante. Propiedades organolépticas. El seitán es de color marrón, tiene un sabor ligeramente salado, tiene un aroma a vegetales, una textura carnosa y un aspecto esponjoso similar a la masa del pan. Diagrama de flujo. El diagrama de flujo se compone de una recepción de la harina de trigo fuerza, un amasado rápido y lento, formado, dosificado, cocción, atemperado, enfriado, envasado, pasteurizado, enfriado, etiquetado y almacenamiento. La recepción de la harina de trigo gran fuerza. En primer lugar, se recepciona la materia prima, que en este caso es la harina de trigo gran fuerza. La harina viene empaquetada en sacos de 25 kilos. Revisaremos el estado de cada uno de los sacos por si hubiera alguna rotura y la materia prima estuviera afectada organolépticamente, afectando a la calidad del producto. Amasado. Se produce a la mezcla de la harina de trigo gran fuerza con agua caliente 35-40 grados, controlando el pH y la dureza y siendo microbiológicamente apta. Dependiendo de la dureza, el agua algunos minerales como el calcio y el magnesio dificultan que los componentes se disuelvan y se mezclen bien. Pueden provocar masas muy tenaces, retrasan la fermentación y endurecen el gluten. El amasado se realiza en una amasadora de panadería, por ejemplo en la de rabo de toro. El amasado consta de dos fases, amasado rápido y amasado lento. La función tecnológica del agua caliente en el amasado tiene como finalidad, por un lado, la disolución del almidón, ya que en agua fría no se disuelve, la hidratación y gelatinización, haciendo que la masa sea más espesa y tenga estructura. Por otra parte, el agua caliente inhibe la activación del gluten. Si por el contrario se añadiera agua fría, se activaría solamente el gluten, resultando una masa más fuerte y tenaz. Amasado rápido. Comenzaremos un amasado rápido. Para ello añadiremos agua caliente a 35-40 grados y lo pondremos a una velocidad alta durante 7-10 minutos. Pararemos la máquina cuando sabemos que se haya formado una masa uniforme y sin grumos. En esta fase solamente interesa amasar y formar una masa. Amasado lento. En esta fase realizaremos un amasado lento y añadiremos agua caliente 35-40 grados centígrados progresivamente para lavar la harina de trigo a fuerza. Se trata de eliminar el almidón, que es la parte soluble, y quedarnos solo con la parte insoluble, que es el gluten, que contiene las proteínas de gliadina y glutenina. Repetiremos la operación 3 o 4 veces hasta que la masa quede limpia de gluten, que el agua de lavado sea clara. Este proceso dura aproximadamente 15 a 20 minutos. Formado. Tras el amasado se ha formado una masa de gluten compacta y alargada. Dosificado. En esta fase, la masa de gluten se vierte sobre una dosificadora para conseguir piezas con un peso uniforme de 250 gramos. Cocción. Se añaden las piezas de seitán a una marmita de cocción y se mantiene ahí durante 1 hora. La temperatura de cocción será de 65 a 68 grados centígrados. De esta forma se mantienen las propiedades y estructura del seitán. El agua de cocción llevará agua, salsa de soja, jengibre, ajos y alga kombu. De esta forma enriqueceremos seitán y le daremos mayor valor nutricional. Atemperado. En esta fase, transcurrido el tiempo de cocción, se sacan las piezas del seitán y se colocan sobre un bandejero con rejilla para que escurran y de este modo eliminaremos el exceso de agua y se atemperen brevemente. Esta operación dura de 3 a 5 minutos. Enfriado. Tras el proceso de secado y atemperado, lo llevaremos rápidamente a un abatidor donde se enfriará por debajo de los 10 grados centígrados. Envasado. Una vez que tenemos seitán enfriado por debajo de los 10 grados centígrados, se procede al envasado al vacío de las piezas del seitán. La presión de vacío será de 9 bares. Se debe procurar envasar este tipo de alimentos a una temperatura fría, pero nunca por debajo de los 2 grados, ya que afectaría su composición. El seitán original generalmente siempre lo encontraremos envasado en cámaras frigoríficas a 2-4 grados o en botes de cristal a temperatura ambiente y nunca congeladas. El envase plástico utilizado será el de poliestireno, PS. Pasteurizado. Pasteurizar es un proceso térmico con la intención de reducir el proceso de descomposición de los alimentos, consiguiendo eliminar una gran cantidad de agentes patógenos de los mismos y de esta forma la ingesta del alimento no genera intoxicación a la persona que lo consume. También conseguiremos aumentar el tiempo de conservación sin necesidad de refrigeración. Para pasteurizar el seitán envasado, meteremos el seitán en un pasteurizador donde se calentará a una temperatura de 80 grados centígrados por inmersión durante 7 minutos. Enfriado. Tras la pasteurización, las piezas de seitán se llevan a enfriar a un abatidor de producto acabado, hasta que la temperatura sea menor de 8 grados. Etiquetado. El etiquetado debe contener la siguiente información: nombre del producto, nombre de la empresa que lo comercializa, valor nutricional,
peso neto del producto, información de alérgenos, fecha de caducidad, sello regulador de agricultura ecológica, código de barras identificativo y en caso de ser biológico, debe indicarlo en la etiqueta. Almacenamiento. En esa última fase se almacenarán las piezas del seitán nuevamente en la cámara de producto acabado a una temperatura de 8 grados, para posteriormente venderlas a los distribuidores y comerciantes. Información nutricional. Es bajo en grasas, azúcares, pero de moderada cantidad, alta en sal y potasio. También es rico en hierro. Está clasificado como A en el Nutri-Score. Debe indicarse que no lleva aceite de palma, si es apto para veganos o vegetarianos y, al ser muy rico en sodio y potasio, hay que tener cuidado con las personas que tengan problemas de hipertensión, problemas cardíacos y en niños menores de 6 años. No es apto para celíacos, intolerantes al gluten, sensibilidad al gluten ni alérgicos al cereal de trigo. Variedades del seitán. Tenemos el Mian-Jin, gluten de trigo chino que se puede encontrar frito en forma de bolas, al vapor, en forma de salchichas o asado. También se les llama seitán esponjoso. Fu es el gluten de trigo de Japón que se puede encontrar crudo, nama fu o frito, yaki fu. Por extraño que parezca, en Japón no se le suele usar mucho la palabra seitán. Defectos del seitán. Los principales defectos son aquellos que vienen a alterar las propiedades organolépticas del seitán tradicional, básicamente defectos tecnológicos alimentarios. Por ejemplo, un exceso de color, mal aspecto visual, exceso de salsa de soja que altera el color y el sabor del seitán, un exceso de sabor por la cantidad de alga kombu utilizada. No usar harina de trigo de fuerza conlleva que la cantidad de gluten sea menor y no se forme un seitán de calidad. No mantener un control de temperaturas y tiempos adecuados en cada proceso. Si no se siguen las normas de higiene alimentaria, podemos tener contaminaciones microbiológicas y, sobre todo, si no se utilizan materias primas frescas y de calidad, obtendremos un producto de baja calidad. Normativa técnico-sanitaria. A pesar de ser un alimento muy antiguo y haber conseguido sobrevivir hasta nuestros días, actualmente pertenece al llamado grupo de alimentos veganos. No hay mucha legislación en materia de alimentos veganos o vegetarianos. Revisando los manuales de la FAO, he observado que hay una normativa para productos de proteínas de trigo, incluido el gluten de trigo. Según el Codex Alimenticius 163-1987, con una revisión posterior el 1 del 2001, el ámbito de aplicación de esta norma a los productos de proteína de trigo preparados del trigo por varios procesos están destinados a ser usados en alimentación que requiere mayor elaboración para uso en la industria de elaboración alimentaria. Los productos de proteína de trigo o gluten de trigo no deben utilizarse por razones tecnológicas como por ejemplo para recubrir o como adyuvante en la elaboración de alimentos que por naturaleza son libres de gluten. Definición: los productos de proteína de trigo cubiertos por esta norma son productos producidos separados del trigo o de la harina de trigo de ciertos constituyentes no proteicos, almidón u otros hidratos de carbono. El gluten vital de trigo se caracteriza por su propiedad de alta viscoelasticidad al hidratarse. El gluten desvitalizado de trigo se caracteriza por su propiedad de viscoelasticidad reducida al hidratarse debido a la desnaturalización. Las proteínas solubilizadas de trigo están caracterizadas por su propiedad de viscoelasticidad reducida al hidratarse dentro de la hidrólisis parcial del gluten de trigo. Materias primas. El trigo o la harina de trigo esencialmente libres de otras semillas y materias extrañas de acuerdo con las buenas prácticas de la fabricación. Requisitos de composición. El contenido de humedad no debe exceder de un 10%. La proteína cruda 6.25. El rendimiento de la ceniza en la incineración no debe exceder de un 2% en el gluten de trigo vital y un 10% en proteínas solubles de trigo. El contenido de fibra cruda no debe exceder del 1,5% en base del peso seco. Ingredientes opcionales. No se permiten ingredientes opcionales en el gluten vital ni en el gluten desvitalizado. Aditivos alimentarios. No se permite ningún aditivo alimentario. Higiene. Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente norma se preparen y manipulen de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional Recomendado de Prácticas, Principios Generales de Higiene de los Alimentos y otros textos pertenecientes del Códex, tales como códigos de prácticas y códigos de prácticas de higiene. Empaquetado.
Estarán empaquetados en envases adecuadamente higiénicos que mantendrán el producto durante su almacén y transporte en condición seca y sanitaria. Etiquetado. Además de los requisitos de la norma general del Codex para el etiquetado de los alimentos preenvasados, se aplicarán las siguientes disposiciones específicas. Primero, nombre del alimento. Gluten vital de trigo. Ese gluten del alimento será gluten vital de trigo o gluten de trigo. 2. Instrucciones para el uso. Tercero, marcado de la fecha. La fecha de duración mínima. Precedida de las palabras. Consumir preferentemente antes del. Cuarto, lista de ingredientes. Se declarará en la etiqueta una lista completa de ingredientes por orden decreciente de proporción. Quinto, etiquetado de envase destinado a la venta al por menor. La información para envases no utilizados en ventas al por menor debe indicarse. Sexto, declaración de ingredientes de origen animal. Los ingredientes opcionales de origen animal deberán ser declarados en la etiqueta del producto. Alerta alimentaria. El 22 de noviembre del 2019, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, organización dependiente del Ministerio de Sanidad, emitió una alerta en relación con una treintena de productos vegetarianos elaborados con seitán o gluten de trigo, de los que había advertido que contenían un ingrediente no especificado en el etiquetado y que podrían ser perjudicial para personas alérgicas. Hasta 32 alimentos vegetales procedentes de España, de conocidas marcas, estaban recogidos en esta alerta por llevar trazas de mostaza no declaradas, por lo que podrían resultar nocivos para los consumidores con alergia o intolerancia a la mostaza. Por esta razón y como medida de precaución, la AESAN advirtió a los clientes que se abstuvieran de consumir dichos productos. La empresa fabricante de dichos artículos detectó en uno de los controles del producto la presencia de mostaza en su género, con productos como hamburguesas vegetales o filete de seitán afectados, y avisando de la retirada del mercado de sus lotes a los clientes.